Vale, ya está. Vale. Vamos a hacer este esfuerzo de aprender hoy también en la clase de teoría de mentes para, con una motivación completamente altruista, que luego como subproducto nos va a dar la felicidad y con la intención de avanzar en el camino de la iluminación para poder lograr ser budas lo antes posible para poder ayudar a todos los seres sensibles. Y bueno, vamos a compartir aquí. Hoy tenemos la clase, fijaos lo que pasa, cómo pasa el tiempo, la clase número 20. Ya vemos 20 clases. Y hemos dejado la división en tres, que a lo mejor luego la podemos retomar más adelante, para pasar ya a las divisiones en dos. Así que estamos avanzando una barbaridad. Y entonces hoy, dentro de las distintas divisiones en dos que hay, vamos a ver la división entre cognición válida e inválida. Entonces, hoy hay poco dibujo, lo siento. mm, Ya el próximo día pongo más dibujos. Entonces, tenemos todas estas seis, ¿no?, divisiones en dos. Vamos a tener la cognición válida y la cognición inválida, la conceptual y la no conceptual, la equívoca y la inequívoca, que todo esto más o menos ya lo hemos ido viendo, así que nos va a ser bastante fácil, ¿no? Luego la mental y la sensorial, también lo hemos visto un poco, ¿no? Las cogniciones, lo hemos visto cuando estábamos viendo en la cognición directa, ¿os acordáis que había la que era dicta mental y las que eran sensoriales? Entonces, pues, unas dependían de órganos sensoriales y otras del órgano mental, ¿no? ¿Os acordáis? Y luego también vamos a ver la cognición por eliminación y por afirmación, que esta sí que es un poco más nueva. Y luego vamos a ver la mente principal y los factores mentales, que es la última. Y cuando veamos los factores mentales, si queréis, si tenéis ganas de seguir con teoría de mentes y no pasar a otra asignatura, pues podemos ver que yo creo que, aunque sea brevemente, ver toda la lista de los 52 factores mentales, porque es muy interesante, ¿no? Porque aquí vienen todas las emociones nocivas, todos los pensamientos virtuosos, todo, ¿no? Y también hay algunos factores mentales que son los omnipresentes, por ejemplo, que son interesantísimos. Bueno, y en lugar además le he puesto aquí para que vengan los dibujos, los números. Y luego, bueno, pues vamos a empezar por la diferencia entre cognición válida e inválida. Y para empezar, pues empezamos por la válida, ¿no? Y os acordáis que teníamos esta definición, cognición nueva y no engañosa. Ya lo vimos, ¿os acordáis cuando decíamos que era nueva? Se refería al primer momento, ¿no? El primer momento de cognición, como si estoy mirando una manzana, el primer momento de cognición era nueva y por lo tanto todas las cogniciones válidas tienen que ser ese primer momento de ese continuo de percepción de algo, ¿no? Y luego los siguientes eran subsecuentes, si os acordáis, ¿no? Segundo, tercer momento, etcétera, eran ya subsecuentes, porque no te daban no inducían la certeza a ellas, sino que luego o sea, ella tenía que tener su propia certeza, ¿no? Pero si no, la otra ya venía, la certeza ya le venía de la primera, del primer momento, ¿no? A la subsecuente. Y luego no engañosa, ese es un término que algunos dicen incontrovertida, por ejemplo. mm, eh, pues en sánscrito es un poquito diferente del tibetano. El tibetano sí que se puede traducir directamente como una engañosa. El sánscrito sí que puede tener también un poco más como eso de que no deja lugar a duda. Y realmente yo creo que lo que quiere decir aquí es que no te deja lugar a duda. O sea, porque como tienes, y además en primera persona, no es algo de que estemos hablando cuando decimos, porque además cuando dicen incontrovertido, a veces parece que están hablando en tercera persona en el sentido de que hay un debate, ¿no? De que hay una conversación y entonces como que no hay discusión sobre ello, ¿no? Entre los distintos actores o las distintas personas que están ahí hablando sobre eso. Pero en este caso se refiere a la primera persona, o sea que no tienes duda porque ya tienes la certeza. Entonces lo que quiere decir es que no dejan lugar a ninguna duda. Cuando tienes esa cognición, tienes una certeza absoluta. Y luego, entonces, como ya sabemos también, entonces estas cosas se van repitiendo, como decíamos, ¿no? Las cogniciones válidas pueden ser
directas o analíticas. Entonces, ¿os acordáis que la cognición válida era un conocimiento válido? El conocimiento válido puede ser a través de la experiencia, que es la cognición válida directa, o a través del análisis o del pensamiento, que es la cognición válida analítica, que lo podemos derivar bueno, unas ideas de otras y generando certeza sobre la derivación lógica, por ejemplo. ¿Eh? Y esta eh, siempre va a tener de por medio una generalidad de sentido, que es este concepto del que hablábamos. No ve las cosas directamente, sino que, tiene ese concepto que es el que está en la mente y el que, aunque sabe que no es la realidad, ¿no? El objeto real, lo toma en ese momento como objeto real pues, para pensar sobre ello. ¿No? Por ejemplo, si estamos meditando en la transitoriedad de la mano, por ejemplo, y no estamos en ese momento con los ojos abiertos, nada, estamos así, pues entonces tomamos ese concepto de mano como la mano y entonces pensamos en todos los aspectos de la mano, pero no realmente directamente de la mano, sino de esa imagen mental que tenemos, ¿no? ese concepto de la mano. Bueno, y entonces aquí es que hay mucho texto, pero es que como quiero seguir el libro de texto que tenemos para que luego podáis entenderlo, ¿no? Al leer el libro de texto. Así que pues vamos a dejar aquí el texto. Entonces, aquí una explicación que dice que es de número definitivo. Entonces dice, y esto que dice aquí, que no se requieren más categorías y con menos la clasificación quedaría incompleta, es, digamos, la definición de que una definición sea de número definitivo. Cuando dicen, pues ¿cuál es la definición de una definición de número definitivo? Pues entonces tienes que decir esto, ¿no? Que no se requieren más categorías y con menos se queda incompleta. Entonces la cosa es que eh, son o directas o analíticas, ¿no? Y ya más de esas no hay, porque ya no hace falta más categorías, porque esas lo incluyen todos, y si ponen menos categorías, pues no las incluye todas. Pero este número definitivo se refiere a una cantidad establecida para eliminar concepciones erróneas. Esto significa que lo que quieren es eliminar las concepciones erróneas de que hay otros tipos de conocimiento válido que no sean ni el experiencial ni el analítico, ¿no? Pero no es para eliminar el hecho de que haya, o sea, en el debate, a la hora de debatir, puedas decir que no existe ninguna cognición válida que no sea esas dos, porque sí que lo hay, porque por ejemplo aquí dice que algo sea una cognición válida no implica que deba pertenecer necesariamente a uno de estos dos tipos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la cognición válida genérica, si dices cognición, considerando la cognición válida, ¿se sigue que es una cognición válida directa? Y dice, ¿por qué? ¿No? Dirías, ¿por qué? Pues porque es una cognición válida y no es una cognición analítica. Esa o sea, no definición, perdón, está diciendo división. Esa división es de número definitivo. Entonces, la división, si la división es que la división sea de número definitivo, significa que cualquier cosa que sea una cognición válida tenga que ser necesariamente analítica eh, o directa, podrías decir eso, ¿no? Es decir, bueno, pues es analítica porque es una cognición válida, no es directa, ¿no? O sea, la cognición válida genérica. Pues aquí te dicen que no hace falta que todo lo que sea una cognición válida tenga que pertenecer necesariamente a ninguno de estos dos tipos, porque, por ejemplo, la cognición válida genérica, o si dices, por ejemplo, la cognición válida de Pepito, pues no sabemos si es directa o porque no nos lo han dicho, ¿no? O algo que quede genérico, ¿no? Otro tipo de cognición válida que se quede genérica. Bueno, entonces, luego dice aquí la primera afirmación, o sea, que este carácter de número definitivo se refiere a eliminar concepciones erróneas, porque antes ha dicho, decimos que ese número definitivo solamente para eliminar concepciones erróneas, entonces queda eso, ¿eh? No para eliminar la posibilidad de que haya algo que no sea ninguna de las dos. Entonces, pues dice que esto que sea de número definitivo la división, lo dijeron porque los Chavacam sostienen que solo existe una cognición válida, que es la directa.
y la analítica no es válida, ¿no? Entonces, para eliminar esa concepción errónea, y luego estos Sarikapa dicen que hay 11 tipos, ¿no? Y entonces fue por esto que el señor de los razonamientos, que es este texto, nos dice, puesto que hay dos conocibles, hay dos cogniciones válidas. En el Paramanártica dice, esta es una afirmación que es muy, muy famosa, que de hecho, no sé si os acordáis, pues la hemos visto ya, la vimos el primer día cuando vimos la clasificación de los fenómenos, ¿no? Hay dos tipos de conocibles y por lo tanto hay dos tipos de cognición válidas. Que esto es para la escuela atlántica, si las cogniciones directas perciben los objetos transitorios y los permanentes los perciben las cogniciones conceptuales, ¿no? Y bueno, pues entonces luego después en este texto se refutan todas las escuelas que dicen que hay muchos, que si hay 11, que hay, solo hay uno, que si hay 6, que no sé qué. Pues todo esto dicen, no, tiene que ser dos. Y solamente hay dos tipos de conocimiento válido. No, todas esas divisiones que vosotros hacéis no valen. Y sobre todo esto de que digan que solamente la experiencia de su conocimiento válido, que no se puede adquirir conocimiento mediante la razón, porque eso también te lleva a no estudiar, a no razonar, o nada, ¿no? O sea que lo refutan. Y también la función válida se puede dividir también en dos tipos, en otros dos tipos que vamos a ver hoy. Hoy es lo que vamos a ver es estos dos tipos. Sí, hasta que nos dé tiempo, ¿no? Y tenemos estos dos tipos, además, nos van a llenar de dudas, vais a ver, porque vamos a tener un montón de debates aquí. Sí. Tenemos la cognición válida de certeza propia y la de certeza ajena. Hemos dicho que las cogniciones válidas siempre te dan un 100% de certeza, ¿no? Pero aquí nos dice que la puede dar ella misma o que te la puede dar otra cosa, otra cognición válida luego. Entonces diréis, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es esto, no? Entonces, si te la da otra, pues será la otra la que es una cognición válida, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere con esto, ¿no? Y de hecho hay algunos que dicen, estas no son cognición válidas. Vamos a ver, entonces, vamos a empezar con la primera, ¿no? La primera que es la de certeza propia, que es la que nosotros normalmente consideramos una cognición válida, ¿no? Porque si el hecho que te da certeza, pues te la da y te la da ella misma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una definición que es un poquito difícil en sí la definición, pero bueno, la vamos a desmenuzar y la vamos a ver bien, ¿no? Entonces, una cognición nueva y no engañosa, pues por supuesto, porque es una cognición válida, tiene que ser nueva y no engañosa, ¿no? No dejar lugar a dudas, decíamos, ¿no? Esto de no engañosa. Y luego, capaz de inducir, me faltan me sobran capaz de inducir por su propia fuerza, certeza, acerca de que o sea, ella misma puede inducir certeza, como hemos dicho, que es de certeza propia, ¿no? Y entonces, por su propio puede inducir la certeza acerca de qué. Y entonces ahora aquí, en vez de decirnos algo sencillo, nos dicen acerca de que ella misma no podría surgir, o sea, ella misma, la propia cognición válida no podría surgir, porque las cogniciones siempre surgen si hay un objeto, ¿no? Pero en este caso ella no podría surgir si no hubiera sobre la base del objeto una naturaleza final de su cognoscible. Entonces, esto es, ¿qué quiere decir? Pues que ella tiene la certeza de que ella misma no podría surgir si su objeto no existiera. Esa es la idea más o menos, ¿no? Aquí pone por su propia fuerza, ¿no? Por su propia fuerza significa sin necesidad de una cognición válida posterior. Eso es lo que hemos dicho que la otra, que la de certeza ajena, sí que necesita una cognición válida posterior que la determine, ¿no? Que le dé la certeza y luego si no hubiera esto, una naturaleza final de su conocible, significa que si no existiera. Porque estamos en la escuela atlántica, como os acordáis, y entonces los fenómenos, para poder percibirlos, tienen que estar ahí, pues tienen que existir ahí, tener una naturaleza última, porque si no, no los podemos percibir, ¿no? Otra cosa es ya el yo de las personas. Eso sí que pues, se lo cuestionan, ¿no? Nos lo niegan, de hecho, pero eh, la entidad de los fenómenos no la niegan, ni se la cuestionan ni nada. Y bueno, pues tenemos
5 tipos, ¿no? De esta cognición válida de certeza propia, que puede ser una que percibe algo familiar, una que percibe una función, y luego la autocognición válida, directa sensorial, que os acordáis que esa es una autocognición era la que percibe, eh, una mente propia, ¿no? Es cuando tú tienes una cognición visual que percibe una manzana y luego puedes tener una autocognición que está percibiendo esa cognición que percibe la manzana, ¿no? Y estas siempre van a ser cogniciones directas, ¿no? Y entonces la autocognición válida sensorial, directa sensorial. Espérate, aquí esto no lo borro. Tengo que borrar eso. Es un copy-paste, perdonad. Que no es sensorial, porque esta es mental siempre. ¿Os acordáis que esta es siempre mental? Después aquí sensorial, lo siento. Va fuera eso. Luego, cognición válida directa yógica. Y en que esto también es mental, y luego la inferencial que no es directa, sino que es inferencial. Todas estas son de certeza propia. ¿Os acordáis? Bueno, vamos a poner ejemplos de cada una. Por ejemplo, aquí la cognición válida directa sensorial que percibe algo familiar, pues tenemos un ejemplo que es la cognición directa sensorial visual en el continuo mental de un hijo que ve la forma de su padre. Entonces dirías, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que eso no es una cognición subsecuente porque él ya ha visto a su padre, ¿no? Ha visto a su padre, entonces no es una cognición directa porque no es nueva. A su padre ya lo conoce, ¿no? Entonces aquí tenemos que preguntarnos eh, ¿cuándo se gasta la certeza de una cognición válida y la próxima vez que ves a alguien, por ejemplo, vuelve a ser la cognición válida nueva, ¿no? Y ya no es subsecuente. Entonces yo le estuve preguntando a Gesela y me decía, se te tiene que olvidar. Digo, ¿pero qué significa que se te tenga que olvidar? Porque claro, a tu padre no se te ha olvidado, si lo viste ayer, no, pero a lo mejor pues hace días que no lo ves y entonces ya cambia un poco y entonces lo ves. Pero bueno, esto yo creo que lo podríamos debatir, ¿no? Mirar hasta qué punto se acaba ya una cognición subsecuente y la próxima vez que vuelves a ver un objeto ya es nueva otra vez. Y en este caso nos está diciendo que las cogniciones válidas de certeza propia pueden ser cuando vemos algo familiar, con lo cual eh, pues eso, ¿no? Este hijo que ve la forma de su padre y luego también hay otros ejemplos, como por ejemplo alguien que mira algo que conoce, ¿no? Como un reloj que tiene en casa, lo que sea, ¿no? Tenemos la cognición válida directa sensorial que percibe una función. Como por ejemplo, la cognición directa sensorial visual que ve el fuego sabiendo que quema y que sirve para cocinar. Y en este caso, además, y que analiza qué puede cocinar, ¿no? Por ejemplo, ella está aquí, es cocinera, está mirando el fuego y en este caso no, según esta escuela, porque ya vemos que se puede debatir muchas cosas y sobre todo en este tipo de división de certeza propia de Jena. Entonces, ella con su propia cognición directa sensorial visual, en este caso es visual, o sea, ella está mirando el fuego, ¿eh? Entonces, esta cognición visual, sin que ella esté pensando nada, ya sabe que el fuego quema y que sirve para cocinar. O incluso está ponderando hasta qué punto puede poner ahí encima una olla y se le va a cocinar bien el plato que está preparado, que quiere preparar, ¿no? Pero esto solamente con la cognición visual, según esta escuela, aquí lo vemos. Entonces, ya el ojo mismo ya tiene ese conocimiento de que el fuego quema. Y para esto también nos podríamos preguntar si acaso no es una cognición subsecuente, porque ya tiene toda esa información, ¿no? Sobre el fuego que quema, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta dónde deja de ser una cognición subsecuente y empieza otra vez a ser una cognición válida, ¿no? Una cognición nueva? Y luego tenemos la autocognición válida directa sensorial, que no es sensorial, perdón, es el copiar, perdón. La autocognición válida directa que experimenta, pues es una autocognición directa que experimenta una cognición válida. Es una cognición válida por ejemplo, la del fuego de antes, estás viendo el fuego, y luego
hay una autocognición directa también que está experimentando esa cognición válida, con lo cual luego en el futuro te puedes acordar no solamente del fuego, sino de haber visto el fuego, ¿no? Según esta escuela. Y luego tenemos la cognición válida directa yógica, que como os acordáis que para que fuera yógica tenía que ser en el continuo de un área y tenía que estar, nacer de la unión de la calma mental y la visión superior, ¿no? Entonces, pues el ejemplo aquí tenemos la sabiduría trascendente, que comprende con una cognición directa la ausencia de yo de la persona. Hacemos esa práctica y además de ahí no va a comprender, ¿no? Y esto va a aparecer en una absorción meditativa, ¿no? Es una sabiduría trascendente, pues vamos a la sabiduría trascendente que no es dual, etc. Tenemos una cognición directa de eso, la ausencia del yo de la persona. Todas estas ya las conocemos, de hecho. Lo único que aquí nos la están poniendo de ejemplos en la cognición válida de certeza propia para luego meternos en el lío de la que tiene la certeza ajena, ¿no? Entonces, el ejemplo de una que sea inferencial, pues ya lo sabemos, una cognición inferencial que comprende la transitoriedad del sonido, pues es una cognición válida. Porque todas las cogniciones inferenciales en el primer instante son válidas, luego ya subsecuentes, ¿no? Aquí suponemos que esta cognición inferencial que comprende la transitoriedad es el primer momento, claro. Bueno, entonces, pues como hemos dicho antes, como esto viene en el libro, pues lo vamos a ver un poquito, ¿no? Y entonces, pues simplemente dice aquí que saque a Pandita, escribió este tesoro de razonamientos, y aquí dijo que hay dos cogniciones que conocen el objeto, dos que conocen el sujeto y la analítica. Pues estas dos conocen el objeto, que hemos dicho, uno era el padre, el otro era la función del fuego, ¿no? que quema, y luego dos que conocen el sujeto y la analítica. Y que cuando dice lo de dos que conocen el sujeto es un poco también trampilla, porque esta, que hemos dicho que no es sensorial, y ahí sigue eso, luego lo quito todo antes de pasaros el PDF, pues sí, ya lo sabemos porque percibe siempre una mente, ¿no? Con lo cual va a ser siempre algo que conoce el sujeto. Pero a esta se le llama así porque a las mentes que son una sabiduría trascendente, a veces se les pone el nombre de, de cognición individual o algo así, pero que se escribe también como autocognición, se escribe autocognición individual, algo así, ¿no? Pero que lo que quiere decir es que, bueno, según algunos textos, lo que quiere decir es que también siempre los yogis pues tienen un conocimiento propio, ¿no? de su propia mente, de sus tendencias, etc. Así que ya está con la cognición de certeza propia y vamos a pasar a la certeza ajena. Lo que pasa es que hoy nos estamos alargando un poco, ¿eh? Entonces, esta no es capaz la vamos a dejar para el próximo día, ¿vale? No es capaz de inducir eso es que la definición viene así, la he traducido tal cual, y eso pues es obviamente la certeza de que ella misma, o sea, no podría surgir si no hubiera sobre la base del objeto una naturaleza final de su cognoscible, o sea que no podría existir si no existiera su objeto, ¿no? O sea, que no tiene una certeza total de la existencia de su objeto, que puede ser, por ejemplo, en un caso de la transitoriedad del sonido, pues sería la transitoriedad del sonido. Si no existiera la transitoriedad del sonido, pues esa cognición se da cuenta de que ella misma no podría existir, ¿no? Esto es lo que le pasaba a la anterior, pero a esta no le pasa eso. No es capaz y necesita de otra cognición válida, convencional, posterior. Que, como decimos aquí, pues no es algo que, como la escuela Madhyamaka, que se refiere a condiciones válidas que analicen lo convencional, en la escuela Madhyamaka se refería a eso, donde están analizando lo último, ¿no? Por ejemplo,
cuando estamos analizando en la escuela María Bacano, estás analizando la mano, pues la puedes analizar una de dos con una cognición válida que analiza lo convencional o con una que analiza lo último. Si la analizas con una que analiza lo convencional, pues vas a saber, ¿hay mano o no hay mano? Sí, hay una mano, ¿no? O tiene dedos, sí, sí tiene dedos, y ya no pasas más de ahí, ¿no? Pero la que analiza lo último y sigue de ahí, ¿no? Pues dice, bueno, pero la mano esa es este dedo, ¿no? Pues es el hueso, es la piel, es las venas, analiza más allá, pasa más allá de lo que es corriente para percibir una mano, simplemente, ¿no? Y bueno, y hoy lo vamos a dejar aquí porque tenemos, esto se va a alargar y mañana, el próximo día vemos los tipos distintos de las cogniciones válidas de certeza ajena y ya podemos ir viendo qué significa eso de que una cognición válida pueda necesitar de otra cognición para tener certeza. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a cerrar un poco los ojos, ¿no? A respirar tranquilamente, a relajarnos un poco. Vas a intentar no percibir, vamos a intentar percibir, ¿sí? El sonido, el color que vemos, que va a ser más bien negro o rojizo porque tenemos los ojos cerrados, ¿no? Incluso si hay algún sabor, algún olor, si hay alguna textura que notemos, algo táctil, pues dónde estamos poniendo las manos, dónde estamos sentados, los pies, la sensación de peso. Todo esto, todo esto son cogniciones sensoriales. Dependen de órganos sensoriales. Estos nervios que vienen de los órganos sensoriales nos traen la información, el sonido, el olor, las imágenes y de este tacto que tenemos. Incluso el peso del cuerpo puede ser también lo que hacemos a través del órgano sensorial del tacto. Incluso si nos duele algo, tenemos alguna sensación en los órganos internos. Y todo esto son cogniciones sensoriales. Ahora vamos a intentar abstraernos de ellas, olvidarnos de ellas. Y solamente pensar en la mente. Para empezar, ¿qué es la mente? Es fácil reconocer la espalda, el brazo, pies y la mente. Por ejemplo, alguna emoción, ¿no? Siento felicidad o sufrimiento. Lo siento como algo sensorial, como algo mental.
Fue pensar en ese hijo que ve a su padre, en algo familiar. Ese pensamiento no es un pensamiento sensorial, porque no depende del órgano sensorial de la vista. Lo estamos viendo como algo, como una imagen, como un sonido, como algo genérico, como algo específico. No necesito los órganos sensoriales. No pensar en ese hijo que ve a su padre, o en la ausencia del yo de las personas, ¿no? En teoría, el objeto es permanente, porque no cambia a momento, porque es una mera ausencia, ¿no? Como la ausencia del gato encima de la mesa, simplemente una ausencia. Eso que normalmente llamamos yo, como algo unitario, independiente, separado de los agregados, separado del cuerpo y de la mente, diferente del cuerpo y de la mente. Esta reflexión no la estamos haciendo a través de los órganos sensoriales, sino del órgano mental. Entonces, identificamos esa mente. Bueno, y ya nos vemos. Y ay, si tenéis preguntas, ¿ves? Es que eso me voy a preguntar, olvidado las preguntas. Rubén, yo creo que estás ya en la estación, ¿no? Ha habido una incidencia técnica, entonces vamos a cambiar a otro tren en cercanías. Ah, Entonces, estoy aquí ahora en Alcira y vamos a coger otro tren. Ya, voy a anotar. no te dejan tranquilo, ¿ves? En la clase. ¿Tenéis Yo alguna tenía pregunta? algunas preguntas, Sí. pero creo que hoy no nos dará tiempo. Me las guardo para el próximo día, ¿no? Venga, Quizá. vale, una ya y lo dejamos, si queréis, ¿no? Para que no se quede sin preguntas el día. ¿Sí? Bueno, a ver si las sé formular sin arrastrar las otras. Em, cuando has hablado de la cognición válida de certeza propia, de los 5 tipos que has mostrado con sus correspondientes ejemplos, todos, o sea, 4 de 5 son cognición válida directa, ¿no? Sí. Sí, menos el último que es subsecuente, si he entendido. El Entonces, último que es analítica. ¿Os acordáis que al principio dijimos que había dos tipos? Puede ser directa o analítica. o analítica, vale, perdón. Y entonces, lo que pasa es que no me termina de cuadrar la definición de cognición válida directa con la de la que estudiamos en la división en 7. No es exactamente igual, ¿no? Sí, es la misma cosa. La misma cosa. Por eso ves que luego va saliendo otra vez todo, ¿no? Esa conexión válida directa, ¿os acordáis que dijimos que era conocimiento válido? Entonces, eso significa que el primer instante es cognición válida y luego son cogniciones subsecuentes. Sí, Entonces, la cognición válida puede ser, dijimos que era o la cognición directa o la cognición analítica, porque dicen que no siempre la analítica va a tener que ser inferencial, ¿no? Pero, o sea, tiene que ser o analítica o directa, ¿no? O experiencia o tal.
Entonces, todas estas que hablamos aquí, que son cogniciones válidas directas, son cogniciones directas, son además de válidas. O sea, son válidas porque es un primer momento, luego ya van a ser subsecuentes. Estamos hablando aquí del primer momento, que no lo pone, pero se supone que es el primer momento. Claro, es que confunde porque, eh, pero a mí lo que me confunde no es tanto que también que sea el primer instante o que luego sea subsecuente, sino más bien que para mí la directa, o lo que yo había entendido es que la directa no tiene conceptos, es no conceptual. Sí, sí, es no conceptual. Pero en cambio en todas las que has dado, yo entiendo que interviene una cierta creación conceptual, es decir, por ejemplo, en la que has dicho la del padre, el padre, ahí interviene un- incluso en la autorreferencia, en la que es de autorreferencia, o no sé cómo se llamaba, también tiene que Ah, haber un concepto de yo, o sea, de mente que se piensa a sí misma, ¿no? O no he entendido, eh, quizá no. no, 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 sí, las entiendo perfectamente. Vamos a ver, aquí, por ejemplo, en el primero, ¿no? Que es la del padre, ¿no? La que percibe algo familiar. Entonces, lo que quiere decir aquí es que, eh, claro, es extraño porque nosotros diríamos, esa persona tiene una visión y después le aplica algo de manera conceptual, ¿no? Por ejemplo, tú ves una imagen, pero sin decir padre ni nada, y luego tienes una conceptual que es la que le asigna el nombre de padre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero en este caso yo creo que no estamos asignando nombres. Es simplemente que tú lo ves y ya sabes que es tu padre. O sea, es solamente de verlo, lo estás viendo como algo familiar y ya sabes que es tu padre. Esa visión, esa cognición visual en sí misma, eh, igual que cuando ves algo y es una manzana y sabes que es una manzana, lo ves como una manzana, ya lo estás viendo como una manzana. Vamos, por supuesto, luego tú lo puedes debatir todo lo que quieras. Pero según esta escuela y tal como lo explican, la cognición visual en sí misma reconoce los objetos. Los reconoce Vale, y tiene una certeza de que eso, o sea, ya tiene ella misma la certeza. Te estás viendo y ya ves crema, ¿no? Manzana, padre, lo que sea. O sea, no le pones el nombre, ¿eh? Porque cuando ya le pones el nombre ya te pasa a conceptual, eso sí. vale, Pero ya lo sabes, de alguna manera lo sabes inmediatamente, pues, según esto. Entonces, también lo que pasa con la función, según que también, claro, nosotros pensaríamos, no, pues es que asignarle otra, ¿no? La idea de quemar y todo eso, pero según cómo es esta teoría de percepción budista de la escuela sautrantica, que yo creo que esta parte además no sé, no va a cambiar mucho, eh, esa cognición visual sabe que el fuego quema. O sea, como que ya lo tiene asociado. Al ver el fuego ya sabe que quema, ¿no? Tiene asociada a lo mejor la sensación táctil, ¿no? Que dicen ¿no? A lo mejor nosotros lo diríamos parecido, ¿no? Que ya lo asocias de pequeño y ya se queda ahí asociado. Pero claro, dentro de esta misma teoría, pues desde ese mismo sistema podrías decir, bueno, pero es que no sacas una subsecuente, ¿no? Porque ya tiene toda esa información de una función válida anterior, ¿no? claro. Entonces ahí sí que podríamos debatir. Y luego la autocognición válida, que dices tú, bueno, es que está viendo una mente, pero en teoría la está viendo directamente. O sea, porque eh, aunque las mentes no sea algo que se pueda percibir con los sentidos, esta es una cognición mental, como hemos dicho, que yo ahí lo he puesto a todos lados, sensorial, pero es mental, ¿no? Y entonces es mental, pero es directa. O sea, puede ser directa y puede ser mental. En este caso es así, porque la mente o sea, la mente ve la mente fácilmente, o sea, que pues está ahí y la ve y ya está junta con ella, ¿no? Porque es la mente de la misma persona, con lo cual no es algo que necesite un concepto para verla mediante un concepto, se la ve directamente, ¿no? Aunque no sea con un sensor. Y luego tienes la yógica, igual los yogas, todas las yógicas son directas. Porque aunque estés viendo, en este caso sí que es más difícil porque son cosas que eso, ¿no? Como por ejemplo la ausencia de yo, ¿no? Pues ver eso con una conexión directa es muy difícil, por eso hay que hacer un camino y llegar ahí a través del camino de la preparación para poder llegar al camino de la visión, que es cuando puedes ver esas cosas de manera directa, sin que medie ningún concepto, ¿no?
digamos que tenemos esa capacidad con la mente de ver las cosas de manera directa, como si lo estamos viendo con los ojos. Lo que pasa es que no es fácil de llegar ahí, ¿no? Que necesitas un entrenamiento. Un entrenamiento, sobre todo necesitas además como base, porque no te vas a estar con la mente, pero con un órgano mental, necesitas una unión de calma mental y visión superior, ¿no? Y luego ya nos queda la inferencial, que esa ya es conceptual. Gracias, Tenzin. Vale, pues nada, el próximo día seguimos con esta división en dos, que es la más controvertida. ¿No? Esta cognición nueva y no controvertida es la más controvertida de todas. Vale, pues entonces venga, vamos a dedicar todos los méritos que hayamos acumulado hoy para, para lograr pronto la iluminación, para poder pronto ayudar a todos los seres. Muchas gracias. Chao, gracias, Tenzin. Nos vemos pronto. Adiós, gracias. Gracias, Marta. Gracias, Tenzin. gracias. Gracias. Muchas gracias, Tenzin. Gracias. Gracias.